del día de hoy que vamos a hablar es acerca de la espectrofotometría de absorción en el infrarrojo. Pero antes de comenzar a fondo con esta técnica analítica, hay que revisar algunos conceptos básicos que nosotros tenemos que tener bien aprendidos para que no vayamos a tener el error de no comprender las gráficas resultantes de este tipo de análisis. Cada uno de nosotros hemos escuchado hablar acerca del espectro electromagnético. Y si bien podemos mencionar acerca del que pues es más que la clasificación de los diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas que existen en el universo. Como investigadores nosotros tenemos asignados, ¿verdad?, el conocimiento de cómo podemos medir estas radiaciones electromagnéticas. Hemos escuchado hablar acerca de las ondas de radio hasta los rayos gamma, por ejemplo. Y cada uno de estos, si vemos en nuestro espectro infrarrojo, están desde estas ondas hasta lo que son ondas microondas, ondas de infrarrojo, la luz visible que nosotros podemos apreciar a simple vista de acuerdo a la capacidad de visión que tiene nuestros ojos, nuestro iris. También tenemos la luz ultravioleta directamente del sol, muy dañina para nuestro organismo como tal. Tenemos los rayos X y los rayos gamma que requieren mayor cantidad de energía para poder saltar de un extremo a otro en cuestión de electrones y requieren muchísima mayor cantidad de energía. Nosotros en este momento pues nos vamos a enfocar a lo que es la radiación en el infrarrojo. Y para poder comprender la técnica como tal, hay que revisar los siguientes conceptos. El espectro electromagnético, que son ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio, del vacío, tenemos que identificar los conceptos. Primero, hay que conocer o al menos recordar qué es la propagación, qué es una onda, cuáles son las propiedades de esta radiación electromagnética, cuáles son los medios de propagación. Primero vamos a empezar con la definición de propagación. Esta va a ser el mecanismo de transporte de la energía en el espacio y en un tiempo determinado. Recuerda que el espectro electromagnético son una serie de ondas que requieren energía. Gran cantidad de energía cuando estamos hablando de un espectro electromagnético con oscilaciones muy cercanas entre ellas, o cuando requieren menor cantidad de energía, cuando hay grandes espacios en lo que es una onda y otra, hay mucha gran oscilación, como es el caso de la técnica de espectrometría de infrarrojo. Entonces, también hay que revisar y entender qué es una onda. Ya sabemos que las ondas, pues, son esos movimientos ondulatorios, ¿verdad? Pues hay que definirla como la propagación de alguna propiedad física de la materia en un medio determinado. Y cuando hablamos de propiedad física, estamos diciendo si tiene propiedad de absorción, de desorción, etcétera. Propiedades físico-químicas que determinan cómo es que va a viajar esa cantidad de energía en forma de onda en un medio determinado, como oscilación. Así que esa propiedad física como tal la podemos determinar en base a un conjunto de propiedades como son la densidad de la materia, la presión, el campo eléctrico o el campo magnético al cual esté sometida la materia en el universo. Y en qué medio de propagación se va a dar este viaje de energía en forma de ondas, pues va a ser a través del aire, del agua, de un metal o el mismo vacío. Esos son uno de los conceptos. Ahora, enfocándonos en lo que es una onda, el espectro electromagnético nos maneja ese comportamiento de los diferentes tipos de energía electromagnética que existen, y ese comportamiento se da a través de diferentes características físicas y químicas
que se representan en forma de ondas. Estas son ondas electromagnéticas y vamos a caracterizarla porque es una forma de propagación simultánea de la energía en los campos eléctricos y magnéticos. Y esta energía se va a representar a través de una carga eléctrica en movimiento. O sea, que esta carga de energía o esta partícula eléctrica en movimiento se va a propagar a través de dos campos, uno eléctrico y uno magnético. Y esa propagación, esa oscilación a través del campo eléctrico y a través del campo magnético, eléctrico en rojo y magnético en azul, la vamos a llamar onda electromagnética. ¿Cuáles van a ser las características de las ondas electromagnéticas que se van a medir en los diferentes tipos de técnicas de espectrofotometría? En sí, pues estas ondas no tienen un medio específico de propagación. Ya veíamos que los medios específicos, que los medios como tal de propagación pueden ser el agua, el aire, el vacío, así que no hay un medio específico de propagación. Las ondas electromagnéticas son tridimensionales, porque abarcan campos magnéticos y abarcan campos eléctricos. Así que estas van a viajar a través de una forma tridimensional. Y también son transversales. Tanto una como la otra puede interactuar de forma perpendicular. No la van a hacer a partir de una forma paralela, sino es una perpendicular. Así que la radiación electromagnética pues la vamos a representar como aquel flujo saliente de energía de una fuente en forma de ondas electromagnéticas que la vamos a denominar radiación electromagnética. En física, la radiación electromagnética se ha podido medir y se ha combinado con las técnicas también de químicos, ingenieros, biotecnólogos, que permitan que esta cantidad de energía que viaja en el vacío, en el agua, en el aire, a través de ondas electromagnéticas, se mida. Ahora, hay que tener bien entendido qué es el espectro electromagnético. Vamos a llamar espectro electromagnético a el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles en el espacio. Es el conjunto de todas las radiaciones electromagnéticas. Y ya veíamos que una radiación electromagnética es una partícula de energía en movimiento que se desplaza a través de diferentes campos de propagación. Y lo hace a través de movimientos ondulatorios que son a través de ondas electromagnéticas. Y requiere de diferentes niveles de energía para poder llegar a su destino. Y estos niveles de energía le dan un nombre particular a cada radiación. Pueden ser ondas de radio, ondas microonda, ondas de infrarrojo, ondas de luz visible, ondas ultravioleta, ondas de rayos X y ondas de rayos gamma. Por lo tanto, todas aquellas que requieren mayor cantidad de energía para poder hacer su propagación en el vacío, en el agua, en el aire, donde fuera, en el universo, van a ser las que mayor daño hacen a la célula, como son los rayos X y los rayos gamma. Las que requieren menor cantidad de energía y que se pueden adaptar a técnicas fáciles de utilización y que no requieran tal vez un equipo muy sofisticado para poder realizar las técnicas, pues van a ser aquellas que requieren menor cantidad de energía. Por ejemplo, las ondas de radio, que no requieren mucha energía para poder realizar su propagación en el espacio, o las ondas microondas, que ya requieren un poco más de energía, o la luz de infrarrojo, que la requiere, la luz visible y la luz ultravioleta. Nosotros nos vamos a enfocar en nuestro estudio a la técnica de espectrofotometría de luz infrarrojo. Entonces, para comenzar, pues también hay que tener en cuenta que es una frecuencia. Y esta la vamos a definir
como el número de ciclos de ondas electromagnéticas por unidad de tiempo. Y estas frecuencias son requeridas en el espectro electromagnético. Ya decimos que el espectro electromagnético no es más que el conjunto de radiaciones electromagnéticas que están clasificadas a partir de sus niveles de propagación en conforme a las ondas electromagnéticas a la cual viaja la energía, y lo va a hacer a partir de ciclos de las mismas ondas por unidad de tiempo, a la cual le vamos a llamar frecuencia. Así que esto que te quede bien claro, porque el equipo de espectrofotometría de infrarrojo utiliza tanto las unidades de nanómetros para las longitudes de onda de la radiación de infrarrojo, así como la cantidad de frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias a la cual viaja la onda? ¿Cuántos ciclos tienen las ondas por unidad de tiempo? Eso lo tienes que tener bien en cuenta. Así que, pues hay que tener en cuenta también que las ondas electromagnéticas, que es la energía que viaja a través de diferentes movimientos ondulatorios, pues no tienen el mismo comportamiento en un medio de propagación. Y también no se van a comportar ni van a viajar de la misma manera de acuerdo a la fuente de procedencia de donde viene la energía de propagación, y tampoco se van a comportar igual cuando interactúan con la materia. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Por eso es que hay diferentes tipos de técnicas, desde la luz visible, el infrarrojo, diferentes metodologías aplicadas a un caso en particular de acuerdo a los compuestos, a las características de los compuestos, cuando se les hace pasar un haz de luz, que sea de cualquiera de los niveles de energía en forma de ondas que tenemos en el espectro electromagnético. Ahora, los diferentes tipos de radiación electromagnética que nos presenta el espectro electromagnético, pues son al menos 10. Tenemos ondas de subradio, ondas de radioeléctricas, que son las que nosotros conocemos, y pues la radio como tal, las empresas han utilizado pues este tipo de radiación electromagnética para poder llevar la señal a diferentes tipos de localidades en el mundo. Tenemos también las ondas microondas o la radiación en microondas, los rayos T, los rayos infrarrojo, que es la radiación infrarroja, la luz visible, rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos. Gamma, muy peligrosos y cósmicos, fuera de nuestro espacio terrestre en el universo. Las propiedades de la radiación electromagnética y las interacciones que tiene con la materia la tienes que recordar también, porque a partir de esto surgen diferentes tipos de conceptos que se van a medir en las técnicas de medición de la radiación electromagnética. Y estas son que las propiedades en sí se van a basar a partir de un modelo ondulatorio, porque son ondas que viajan a través del espacio, del agua, del aire, del vacío, y que estas van a tener características de longitud de onda, de frecuencia, de velocidad y de amplitud. Estos conceptos tú te los vas a encontrar cuando estés realizando la metodología de análisis y estés revisando los resultados de tus gráficas, y siempre te vas a topar con la longitud de onda, con la frecuencia, con la amplitud. Pues ahora lo recuerdes que son características de la radiación electromagnética, y que la radiación electromagnética viaja a través de ondas electromagnéticas en diferentes espacios, en diferentes medios de propagación, y lo hacen a partir de frecuencias o ciclos de onda, que es lo que se va a medir en el equipo, ese comportamiento, esas propiedades de la radiación. Ahora, la radiación electromagnética tiene dos tipos de propiedades de la onda, porque radiación electromagnética la llamamos al tipo de radiación, pero estas todas viajan a partir de ondas electromagnéticas, y estas ondas tienen diferentes propiedades. Puede ser una propiedad ondulatoria o puede ser una propiedad corpuscular, y estas propiedades determinan
el tipo de interacción o característica que tiene la onda en base a las direcciones que tiene la radiación electromagnética. Por ejemplo, en el modelo ondulatorio se miden propiedades de difracción de la luz, de refracción de la luz, de reflexión de luz, de transmisión de luz, de difusión de luz y de polarización de la luz. En el caso de las propiedades corpusculares se miden en base a la interacción de la radiación electromagnética y la materia. Si existen otras moléculas en el espacio, se tiene que medir en el modelo corpuscular propiedades de absorción y emisión de luz. Vean cómo es que existen estas dos propiedades y estas dos nos van a utilizar para poder entender las técnicas de medición de la radiación electromagnética. Los parámetros del modelo ondulatorio, como en sí las ondas electromagnéticas de la radiación, emplean parámetros para describir su comportamiento ondulatorio. ¿Cuáles son esos parámetros? La longitud de onda, la amplitud y la frecuencia, que es el número de ciclos de la onda que realiza durante su propagación en un medio por unidad de tiempo. Tenemos la velocidad de propagación y la potencia. En base a las técnicas es que se requieren unas y otras no. La longitud de onda se representa con un símbolo griego que es lambda. Y ese símbolo pues está relacionado con la frecuencia con la que viaja la onda electromagnética y la velocidad de la luz a la que se desplaza pues esta misma onda. En base a esta lambda se ha determinado la longitud de onda, que en base a nuestra figura pues es la distancia lineal entre dos máximos cualquiera de ondas sucesivas y que son dependientes del medio de propagación. La longitud de onda tenemos un pico máximo de una onda electromagnética y el pico máximo de otra. A esta distancia lineal la vamos a llamar longitud de onda, y cuando nuestra longitud de onda tenga cierta medición, pues la vamos a llamar amplitud. Amplitud va a ser el vector que surja de el punto medio de nuestro campo eléctrico hasta el punto máximo. Punto medio hacia el punto máximo, ese es un vector. Y a este le vamos a llamar amplitud de la onda. Y nuestra frecuencia pues es la cantidad de oscilaciones que tenga la onda electromagnética en una unidad de tiempo. Recuerden que también las podemos llamar como crestas y valles, de los que son los diferentes tipos de formaciones que podemos ver durante el viaje de una onda electromagnética. Hay velocidades de propagación, que no es más que la multiplicación de la frecuencia en ciclos por segundo por la longitud de onda en metros por ciclo. Pero este tipo de mediciones en realidad pues no nos interesa como tal, sino solamente conocer la longitud de onda, la frecuencia o el número de ciclos en la cual viaja la onda en un determinado tiempo. Algunos equipos te van a pedir tal vez la potencia, como cuánta energía requirió el haz de luz para alcanzar un área determinada, por ejemplo, pero eso dependiendo del equipo. Ahora sí que ya revisamos los conceptos, nos pasamos de lleno a la espectrofotometría de absorción en el infrarrojo. Ya vimos lo que es el espectro de luz electromagnético y solamente recordamos que la luz infrarroja generalmente nos han dicho que pueden abarcar de 700 a 800 nanómetros, pero en realidad el infrarrojo se divide en diferentes regiones, no solamente en una sola de 700 a 800 nanómetros, y estas pueden abarcar pues de 800 nanómetros hasta 10.000 nanómetros, que generalmente los equipos pues traen hasta 12.000 nanómetros de intervalo de distancia en el cual se pueden medir moléculas. Acuérdense que decíamos que la
luz de infrarrojo, el espectro electromagnético de una onda en el infrarrojo requiere menor cantidad de energía para poder llevar a cabo la propagación de este tipo de onda electromagnética en un medio determinado, sea agua, sea el vacío como tal, sea aire, pues requiere menor cantidad de energía que otras. Aún requiere menor cantidad de energía que la luz ultravioleta. La espectroscopía de infrarrojo nos muestra que existen regiones dentro del espectro infrarrojo. Tenemos el espectro electromagnético que nos dice los rangos de diferentes tipos de radiaciones electromagnéticas, pero cuando nos ubicamos en el espacio del espectro de infrarrojo, tenemos que entender que existen regiones o vamos a decirles subregiones de radiación electromagnética en el infrarrojo. Y puede ser infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Cuando hablamos del infrarrojo cercano, pues tomamos mediciones desde 800 nanómetros hasta 0.8 micrómetros, con límites de 2500 nanómetros hasta 2.5 micrómetros, pero iniciamos ahí, en este punto, el espectro de infrarrojo medio, que puede ir desde esa cantidad de 2.5 micrómetros hasta 50 micrómetros, o bien desde 50.000 nanómetros. Y también tenemos el infrarrojo lejano desde 1000 micrómetros hasta lo que son 1000 nanómetros, pero todo va a depender del tipo de medición que queramos realizar en la molécula en el espacio en el cual absorba mejor, si es el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio o lejano. Y nuestro gráfica resultante, pues en realidad, más que utilizar la cantidad de nanómetros que abarca cada uno de los intervalos del infrarrojo cercano, medio y lejano, utiliza más las frecuencias, la cantidad de oscilaciones de la onda electromagnética en el infrarrojo por unidad de tiempo. Y estas tenemos en base a regiones o planos a la cual la molécula puede interactuar con este haz de luz. Y estas son infrarrojo fundamental e infrarrojo dactilar. Estas son bien importantes porque nos van a determinar la ubicación de las bandas de absorción de infrarrojo en base a los grupos funcionales de los compuestos. Algo bien importante que se me pasaba a decirles es que esta técnica de espectroscopía de infrarrojo está más determinada para caracterizar los grupos funcionales de una molécula determinada, sea conocida o desconocida. Cuando nosotros conocemos la molécula de estudio o nuestro anito de estudio, podemos determinar qué grupos están interactuando con la luz infrarroja y qué grupos son los que componen este compuesto. Cuando nosotros no conocemos absolutamente nada de nuestra muestra, esta radiación infrarroja nos arroja un espectro de infrarrojo que nos dice cuál es el comportamiento de las absorciones de los diferentes tipos de grupos funcionales en diferentes zonas. Y estos grupos funcionales me pueden decir de qué molécula yo estoy tratando de localizar o encontrar. Existe una base de datos, una biblioteca con diferentes tipos de espectros de infrarrojo y las absorciones en el infrarrojo que tienen los diferentes grupos funcionales. Y recuerda que estas absorciones se dan a partir de frecuencias. Cuando estamos en la región de infrarrojo fundamental, hablamos de bandas de absorción en función de grupos funcionales de 1300 a 4000 centímetros a la menos 1. Esta es de frecuencia. Cuando hablamos de la zona dactilar, el infrarrojo dactilar, estamos hablando de bandas de absorción en función de las moléculas completas, 670 a 1200 centímetros a la menos 1 de frecuencia. Así que para hablar de grupos funcionales, pues tenemos el infrarrojo fundamental. Para hablar de moléculas completas, el infrarrojo dactilar. Ahora, en el infrarrojo, pues ustedes saben que la materia en sí es todo aquello que nos rodea. Una muestra que tú prepares en el laboratorio es materia. Sea líquida o no, es materia. Entonces, el haz de luz en la región de infrarrojo va a interactuar con las diferentes moléculas
que estén en mi muestra. Y en base a esa interacción de la luz infrarroja o de esta energía electromagnética, van a resultar diferentes movimientos. Y esos movimientos de las moléculas se van a identificar a partir de vibraciones. Así que esta técnica de espectrometría de infrarrojo habla sobre las vibraciones que tienen las moléculas cuando se les hace pasar un haz de luz que entra en el ángulo de la radiación electromagnética en el infrarrojo. Por lo tanto, van a haber dos tipos de movimientos o vibraciones que tienen las moléculas cuando se les hace pasar este haz de luz. Y unas de estas son las vibraciones de tensión y otras son las vibraciones de flexión. Cuando hablamos de vibraciones de tensión, imagínate tú a la molécula con sus bracitos, con sus piernitas, o sea, sus enlaces de los grupos funcionales, y le estás haciendo pasar el haz de luz. Y esto está haciendo que la molécula se excite, y cuando se está excitando, se está moviendo y está vibrando. Y estas vibraciones van a ser de tensión o de flexión. Cuando hablamos de tensión, tenemos movimientos simétricos y asimétricos. Vayámonos a revisar cada una de estas. Primero, vibraciones de tensión. Ya sabemos que son movimientos resultantes de que le hagas pasar este haz de infrarrojo a la muestra, la molécula. Si vemos el B1, que está acá, observamos una vibración de tensión de los diferentes compuestos de una molécula y los enlaces. Por ejemplo, un átomo que está enlazado con otro átomo y ese enlace pues no está rompiendo el enlace, ¿verdad? Porque esta técnica, esta luz no es capaz de romper ningún enlace, no es una técnica destructiva para nada, solamente es una técnica cualitativa y descriptiva de las propiedades de un compuesto cuando interactúa con este tipo de radiación electromagnética. Y lo que ocasiona es que los enlaces solamente sufran diferentes vibraciones. Entonces, en el punto de la vibración de tensión simétrica, el movimiento que tienen estas moléculas, pues si observamos, es como si se moviera un poquito, pero el movimiento es simétrico. Este es igual acá y este también es igual que acá. Este enlace es parecido a este otro y su movimiento es simétrico. Cuando hablamos de las vibraciones de tensión asimétricas, pues vemos que la dirección de movimientos cuando la molécula se tensa, pues no es hacia una misma dirección, sino una se mueve a un extremo y la otra se mueve a otro extremo, como cuando si quisieran jalar la cuerda, cuando juegan ustedes este juego, no eran niños, pues es parecido. Y te das cuenta que a comparación de la tensión simétrica, pues es obvio, ¿no? Esta está simétrica, es desigual en sus movimientos de tensión. Así que estas dos que estamos revisando acá, estas dos, esta y esta, pues en sí entran en las vibraciones de tensión. Ahora vamos a revisar las vibraciones de flexión. Cuando mi molécula se le hace pasar el haz de luz infrarrojo, esta vibra y lo hace sangoloteándose en cada uno de sus enlaces, porque esta nos permite ver los enlaces. Entonces, las vibraciones que hay de un átomo que está enlazado a otro átomo y que este enlace determina un grupo funcional, pues lo van a hacer en forma de flexión, es decir, se van a sangolotear. No se van a jalar ni se van a tensar, sino se van a sangolotear. Van a sangolotearse esos enlaces, esos grupos, y lo van a hacer de diferentes formas. Y aquí vamos a encontrar 4 tipos de vibraciones de flexión: tijereteo, o también llamada deformación, aleteo, torsión y balanceo o flexión plano. Vamos a revisar el tijereteo. Si vemos la B2, aquí está,
Esta es un movimiento de vibración llamado deflexión, porque se están sangaloteando los enlaces. Este enlace que está unido, este átomo que está unido a este otro, no está rompiendo el enlace, pero lo está sangoloteando. Y ese movimiento de flexión o sangoloteo es muy simétrico. ¿Se dan cuenta? Es igual. A este le asignaron el nombre de tijereteo o deformación. Entonces el haz de luz está de esta forma, está impactando la molécula, los enlaces están excitados, los átomos están haciéndose excitados y no se está rompiendo ningún enlace entre átomos, pero se están deformando. Entonces, al deformarse, este tipo de flexión pues lo hace como si fueran unas tijeras, como si tú estuvieras cortando y cortas el papel, y lo primero, si te pones a cortar ahorita y metes tus dedos entre cada uno de los extremos para poder agarrar una tijera, los orificios, vas a ver que el movimiento es parecido. Haz de cuenta que son los brazos de las tijeras y te corta. Pues así le llamaron tijereteo. Después tenemos la siguiente, que es X, que es aleteo. Si vemos la figura X, la repetición X, fácilmente podemos distinguir ese tipo de vibración de flexión porque se está moviendo como los enlaces de un átomo y otro, se están moviendo como si quisieran emprender un vuelo. A este le llaman vibración de flexión, conocida como aleteo. Hay otros que hablan sobre la torsión de la molécula en sus enlaces. Por ejemplo, vemos el átomo que está unido a otro tipo de átomo diferente y que quiere como que romperse, pero se está torciendo en sí esta molécula, pues a este le vamos a llamar relación de torsión. Y ya el último, que es más fácil de recordar, que es el balanceo flexión plana, en donde pues parece que tenemos un relojcito y tiene sus manitas del reloj, las manitas del reloj, y están moviéndose de un lado a otro como un péndulo. Pues así le vamos a llamar como balanceo, y esta es una vibración de flexión por balanceo. Ok, entonces hasta ahorita pues tú sabes que la técnica en fundamento nos dice que se hace pasar un haz de luz infrarrojo sobre una muestra y que esa muestra contiene compuestos diferentes, y que al momento de empezar a incidir la luz sobre la muestra, pues esta no se rompe porque no es una técnica de fracturación de moléculas, sino solamente de excitación de moléculas, y los grupos funcionales que forman parte del compuesto van a excitarse, van a tener movimientos característicos vibracionales que la vamos a conocer como tensión o deflexión, y cada uno de ellos pues son particulares. Así que cada movimiento, si es de tensión simétrico, si es de tensión asimétrico, si es de flexión por tijereteo, flexión aleteo, flexión de torsión, flexión por balanceo, tienen una frecuencia de absorción en el infrarrojo característica, y también se determina por en qué centímetro a la -1 se ubica de acuerdo a la frecuencia. Ahora, la instrumentación de nuestro equipo para la espectrometría de luz en el infrarrojo, pues tenemos espectros de infrarrojo que pueden ser con dos tipos de instrumentación. Tenemos los espectros con instrumentación dispersiva de 1 y de 2 haces. Tenemos un instrumento de infrarrojo más sofisticado, que es la transformada de Fourier, pero pues ambas tienen en general un sistema de instrumentación que pues cualquier equipo de análisis instrumental va a tener, desde una fuente de luz, desde un selector de luz, una posición de la muestra, que en este caso es una celdilla, un detector de energía de la molécula
y un sistema de registro que me permite generar una gráfica a partir de lo que se ha generado, a partir de señales que se han generado por el detector. En el caso de los equipos dispersivos de luz de 1 o 2 haces, que son los que generalmente tú vas a encontrar en un laboratorio de investigación normal, en enfoque de docencia o de educación, pues son los que tienen un monocromador para seleccionar el haz de luz en el infrarrojo a cierta longitud de onda. Y en el caso de la transformada de Fourier, pues ahí no utilizan un monocromador, que es que generalmente tú sabes que está integrado por los equipos de instrumentación de espectrometría, sino ellos tienen un interferómetro, que ahorita vamos a revisar. Muy por encima, pero vamos a revisar. Entonces solamente recuerda que tú ya sabes que las partes o los componentes instrumentales de cualquier equipo, pues una fuente de luz, un selector de onda, un selector de longitud de onda, o que generalmente es un monocromador, la posición de la muestra, un detector, un amplificador en el caso de señal y un registrador de la señal. Cuando hablamos de fuentes de luz, fuentes de radiación, mejor dicho, del haz que quiero ocupar, pues tenemos que estos fuentes de radiación tienen un sólido inerte que se va a calentar eléctricamente hasta una temperatura mayor a 1500 grados centígrados. Cuando tú enciendes el equipo, esta fuente empieza a calentarse a esta cantidad de temperatura. Y el sólido que se encuentra en la fuente, que generalmente son lámparas, pues es el que va a permitir que puedas generar la fuente de radiación electromagnética. Vamos a encontrar dos tipos de lámparas. Tenemos lámpara de Nernst y lámpara de fuente global. Cuando hablamos de la lámpara de Nernst, estamos diciendo que es un cilindro delgado de óxido de tierras raras y a este se le va a hacer pasar una corriente eléctrica por el cilindro, se va a calentar. Las conexiones eléctricas en sus extremos van a permitir que se pueda calentar y cuando tú vas a saber que ya está lista la lámpara es porque el cilindro brilla con un color rojo característico de que han tomado la temperatura mayor a 1500 grados centígrados. En caso de la lámpara de Nernst, pues estamos viendo aquí una característica de cómo es la lámpara de Nernst. Es un cilindro y tiene pues una cantidad de óxidos de tierras que a comparación de la fuente global pues no va a estar acilindrado. En la fuente global vamos a tener una barra de carburo de silicio que se va a calentar a partir de una forma eléctrica. A comparación de la lámpara de Nernst, la fuente global es la más requerida para poder tener una radiación de infrarrojo más intenso y por lo tanto un análisis cualitativo más a fondo de los compuestos que uno quiere investigar. Hay otras fuentes también que son la fuente de infrarrojo con arco de mercurio más caro y la lámpara de filamento de tungsteno. Cuando hablamos de la fuente de infrarrojo con arco de mercurio, hablamos de un tubo que tiene un cuarzo de mercurio en el interior y que está a presiones mayores de una atmósfera. Todas tienen en común, todas las lámparas, que se les hace pasar una corriente eléctrica para poder generar la fuente de radiación en el infrarrojo. En el caso de la lámpara de filamento de tungsteno, las fuentes para poder excitar la lámpara y que produzca el espectro infrarrojo, que produzca la luz de infrarrojo, van a estar centrados con la misma idea de que la lámpara se le hace pasar una corriente eléctrica. Sin embargo, el filamento de tungsteno utiliza límites de 4000 a 12500 centímetros a la menos 1 de frecuencia para detectar moléculas. Por lo tanto, el filamento de tungsteno es muy sensible para poder detectar
diferentes tipos de moléculas. Entonces solamente recordamos los nombres: lámpara de Nernst, lámpara de fuente global, que son las fuentes de radiación de energía de infrarrojo, lámparas de fuentes de arco de mercurio y lámpara de filamento de tungsteno. Ahora, en base a nuestros detectores, los detectores son muy caros, sí, pero antes de ocupar un detector, pues existe una señal. Una vez que tú tienes tu lámpara, tienes que tener un instrumento de selección de las longitudes de onda en el infrarrojo. Y mencionábamos que existen instrumentos dispersivos de 1 o 2 haces que utilizan un monocromador para seleccionar esa longitud de onda. Y esos son los que más comúnmente conocemos. Ahora están otros que son la transformada de Fourier, más específicos y más complicados, que en vez de utilizar un monocromador, que es el triangulito, que el prisma que nosotros conocemos, utilizan un interferómetro. Y diseñado por este señor Michelson, pues le dieron este nombre, lo reconocieron como interferómetro de Michelson para la transformada de Fourier. Pero pues no nos estamos metiendo como en sí el tipo de instrumentación, sino nada más conocer el fundamento de la técnica y cómo estudiarla, interpretarla también. Ahora, en el caso de las celdas, pues las celdas van a depender del tipo de muestra que se está analizando. Esto es todo en base a la instrumentación del equipo de espectroscopía de infrarrojo. Ahora, reconociendo cómo es la instrumentación de los equipos dispersivos de 1 o 2 haces que utilizan un monocromador, pues tenemos en sí una fuente de radiación que se hace pasar por un espacio o lugar donde se encuentra la muestra, que es una celdilla generalmente, y este haz de luz que se ha escogido a partir de las diferentes fuentes que ya vimos, como fuente de mercurio, de tungsteno, de diferentes lámparas que acabamos de ver hace rato, se puede producir la fuente de radiación en el infrarrojo a partir de un potencial eléctrico y se hace pasar o se incide el haz de luz sobre la muestra y se genera un rayo de luz que es el que se va a medir a partir de una propiedad de difracción de la luz. Y pues estos tipos de instrumentos utilizan un monocromador para poder seleccionar la longitud de onda a la cual se va a distinguir o cuantificar, o identificar el compuesto. Los equipos todos tienen un detector que amplía la señal obtenida y que lo registra a través de una computadora y que ese registro pues, es un espectro de luz infrarrojo. Ahora, en el caso de la transformada de Fourier, pues estos son los equipos que se utilizan en grandes centros de investigación, que utilizan la luz de infrarrojo para analizar la cuantificación y la caracterización de compuestos con propiedad de difracción de la luz, con propiedad de absorción de luz infrarroja. Así que estos instrumentos de la transformada de Fourier utilizan, en vez de un monocromador, utilizan un interferograma. Y este interferograma pues es el resultado de la interacción de dos ondas que se van a sumar cuando se hace la incidencia de el rayo de infrarrojo sobre la muestra. Entonces nosotros también tenemos para este tipo de equipos, este tipo de instrumentación, existe pues una fuente de radiación electromagnética para luz infrarrojo que se hace pasar por un seleccionador de onda que es en sí el interferómetro de Michelson, que es la sumatoria de dos ondas que se han hecho pasar sobre la muestra que se quiere incidir. Entonces son dos ondas. El equipo como tal tiene varios espejos dentro de su estructura y estos espejos se bajan de la propiedad de la luz de la difracción para poder incidir a nuestra muestra. Y estas luces que se han
difractados se suman para poder viajar a través de una fibra óptica hasta la muestra a partir de la sumatoria de las ondas que se están propagando para llegar a la muestra y que se van a poder acoplar gracias al interferómetro de Michelson. Las ondas que se han sumado se hacen pasar sobre la muestra y que generalmente pues no precisamente debe estar líquida, y esta misma se hace presente para generar una señal que se capta por el detector y se registra en una computadora a partir de una gráfica que la llamamos espectro de infrarrojo. A simple vista podemos decir que los instrumentos más sencillos para la transformada de Fourier que usa la luz infrarrojo es una fuente de luz, el interferómetro de Michelson, la muestra que se hace incidir por la sumatoria de la luz, la frecuencia de luz que se ha hecho pasar por el interferómetro, el detector de la señal y un equipo electrónico que permita el registro de la señal y amplificación de la señal a partir de una computadora. Así que en el caso de la transformada de Fourier, en el caso de los equipos dispersivos que utilizan un monocromador, pues obtiene un espectro de luz infrarrojo. En el caso de la transformada de Fourier no se obtiene un espectro de luz infrarrojo. En tal le vamos a llamar interferograma, porque se ha hecho pasar por un interferómetro. Entonces, lo que resulte, pues se va a llamar interferograma. Ahora, pues, sabemos que el producto resultante o la gráfica resultante de un equipo de la transformada de Fourier de infrarrojo se le llama interferograma, y por medio de este tipo de equipo de transformada de Fourier se obtiene un espectro de absorbancia o de transmitancia que se va a graficar en base al número de ondas de frecuencias que se ha detectado en la molécula. Entonces, si volvemos a recordar, la muestra se hace pasar por dos luces que sean, o rayos o haces de luz en infrarrojo que se han sumado en el interferómetro para poder incidir sobre la muestra, y que la señal que produce la muestra en base a la absorbancia y luz transmitida en base a la energía de excitación de las relaciones de las moléculas se puedan detectar en el detector y se pueden representar a partir de un interferograma que se va a localizar y se va a analizar en un software, en una computadora, y ese software me va a dar una gráfica o un espectro que le vamos a llamar interferograma, y que no es más que la forma gráfica de la cantidad de absorbancia de luz versus el número de ondas de frecuencia que ha viajado a la molécula a partir de que se le han incidido un haz de luz y los diferentes tipos de vibraciones. En el caso de los detectores, ahora pasándonos a las utilidades de la espectroscopía de infrarrojo, estas sirven para realizar determinaciones cualitativas de compuestos orgánicos, para deducir las estructuras moleculares de los diferentes tipos de compuestos que hay en base a los grupos funcionales o grupos orgánicos o inorgánicos dentro de la muestra. El análisis es cualitativo e identifican sustancias puras a partir de la absorción de la luz en infrarrojo y la localización también de impurezas en base a los diferentes grupos funcionales que se han localizado y se han estudiado en base a los movimientos vibracionales que tienen cuando se incide un haz de luz. Cuando hablamos de impurezas de las muestras, pues se van a registrar espectros de infrarrojo con impurezas que van a tener bandas de absorción adicionales que no quieres tú que aparezcan, porque tú estás basándote en un espectro estándar que ya tienes en una biblioteca, y cuando comparas uno con otro te das cuenta que existe una impureza en la muestra y por lo tanto la muestra se debe de llevar a cabo un proceso de purificación. También existe un análisis cuantitativo para la espectroscopía de infrarroja. Esta es en base
a la cuantificación de contaminantes atmosféricos que provienen de procesos industriales. La espectroscopía de infrarrojo se utiliza más, además de un análisis cualitativo de compuestos orgánicos dentro de una molécula, se usa más para identificar contaminantes industriales de lo que es el aire. La espectroscopía de infrarrojo, pues las cantidades relativas de energía absorbida varían dependiendo del enlace que hay de un átomo a otro, y se van a medir las frecuencias a las cuales absorben, las veces de las cuales la longitud de onda viaja en un determinado tiempo. Para alcanos tenemos las siguientes frecuencias: alcanos de 2850 a 2970 centímetros a lo menos 1 de intervalos de frecuencia que te vas a localizar en el espectro infrarrojo. Revisa esta tabla, no te voy a hablar de cada uno de ellos, sino revisa esta tabla, ponle pausa al video y revisa para que identifiques en qué sección de tu espectro infrarrojo va a absorber la molécula y va a presentar una banda de absorción en tu espectro. Y esto pues le pones pausa y le vas a ver en base a los rangos en los que se encuentran los intervalos de frecuencia y la intensidad con la que puede presentarse dicha banda. Eso sí, te digo, la forma en que se estudian son en base a los enlaces o grupos funcionales. Tenemos de alcanos, alquenos, alquinos, anillos aromáticos, alcoholes, aminas, alquenos, alquinos. Tenemos aminas, amidas, nitrilos, alcoholes, éteres, ésteres, aldehídos y cetonas, etc. Aquí está otra tabla, también la revisas. Generalmente, ¿qué compuestos son los que más se estudian? Pues los anillos aromáticos de 1600 a 1500 por una intensidad fuerte en el espectro de absorción en el infrarrojo, o si son nitrilos, o si son aminas. Ahí tienes que dar una repasada a los grupos funcionales, como la estructura, y ya revisas cuál es la banda de absorción, en qué frecuencia va a localizar tu banda de absorción de infrarrojo. En nuestro espectro de radiación infrarroja vamos a encontrar escalas de la parte inferior del espectro, que está dada por el número de ondas de un rango máximo a 5000 centímetros a la menos 1 hasta un rango mínimo de 670 centímetros a la menos 1 de frecuencia. En la parte superior, esto es en la parte inferior, en la parte superior vamos a encontrar la longitud de ondas en micras a las cuales se ha hecho incidir el haz de luz y las diferentes vibraciones que ya vimos anteriormente de los enlaces de un átomo y otro de las moléculas, pues se van a localizar en una determinada región. Las regiones que están divididos el espectro de infrarrojo son una región de frecuencias de grupos y una región de la huella dactilar. La región de frecuencia de grupos es para identificar, como su nombre lo dice, cuál es la banda de absorción máxima de un grupo en particular que está constituyendo una molécula. Y la región de la huella dactilar es para identificar la molécula completa, en base a las vibraciones de los enlaces que hay cuando la molécula es incidida por el haz de luz infrarrojo a diferentes nanómetros. Entonces, los espectros de infrarrojo se pueden distinguir, ya lo habíamos dicho, dos zonas. Una zona de frecuencias de grupo, déjenme poner aquí mi punterito, y estas zonas de frecuencia de grupo abarcan desde, bueno, tenemos un rango de 5000 hasta 700 nanómetros, 640 nanómetros. Veamos la diapositiva anterior, pues son estos dos rangos, ¿no?, del espectro de infrarrojo. Sin embargo, este espectro de infrarrojo se divide en dos zonas, una zona de frecuencia de grupo y una zona de huella dactilar. Las zonas de frecuencia de grupo generalmente abarcan desde las regiones de 3600 a 1200 centímetros a la menos 1 de frecuencia. Puede que la longitud de onda esté en la parte superior o en la parte inferior, pero tú vas a darte cuenta cuando hablamos de la frecuencia porque dice número de ondas y es la frecuencia en centímetros a la menos 1, y longitud de onda pues tú sabes que son en micras.
Hay unos que pueden manejarte en nanómetros, pero generalmente en el espectro infrarrojo son micras. Entonces tú vas a localizar una zona de frecuencia y una zona de huella dactilar. La huella dactilar está en un intervalo de 1200 a 600 centímetros a la menos 1 de frecuencia. Es decir, que a partir de esa línea punteada 1200 en adelante es la zona de la huella dactilar. Ahora, ¿qué movimientos vamos a encontrar en cada una de las zonas? En la zona de frecuencia de grupo, que esas son para grupos orgánicos, tenemos grupos funcionales y vibraciones de alargamiento. En el caso de la zona de huella dactilar tenemos moléculas completas y movimientos de alargamiento y flexión de moléculas. Si nosotros vemos, por ejemplo, este compuesto, primero es importante que cuando nosotros obtengamos nuestro espectro infrarrojo, que analicemos las zonas de frecuencia de grupo, cuando no sabemos qué compuesto es, y ya después analicemos la zona de huella dactilar. Obviamente, pues el espectro no te va a decir la molécula, no solamente vas a encontrar el espectro así, tal cual, pero no vas a encontrar la molécula. Entonces tienes que identificar los diferentes picos y las absorbancias de los picos en base a las tablas que ya me puse anteriormente. ¿Qué bandas estás presentando? ¿En qué unidades estás presentando? Por ejemplo, esta que estás teniendo una absorción de infrarrojo de 3000 a 2500, te vas a revisar las tablas de frecuencia y tienes que ir 2000 a 2500. Ok, tengo que ir de 3000 hasta 2500, pues posiblemente es esta. Un enlace carbono-hidrógeno para alcanos. Y aquí está, y precisamente este debe ser un alcano. Y probablemente es un alcano, así que tú tienes que revisar cada uno de estos. Este es un movimiento de flexión, este es un movimiento de flexión, este es un movimiento de tensión. ¿En qué frecuencia la vamos a encontrar? ¿Cuántas veces vamos a encontrar? Dependiendo de las bandas de absorción. Ahora, pues primero en el análisis tú debes de identificar la región de frecuencia de grupo y luego, ya que identificaste qué grupos o qué enlaces estás teniendo dentro de tu análisis, vas a identificar cuál es el posible producto de molécula completa que puede surgir. En este caso, es importante afinar el análisis con estos dos estudios. La evaluación de la huella de frecuencia, la zona de frecuencia de grupo y la zona de huella dactilar. Ahora, generalmente pues se nos han dado información en donde existen frecuencias y los tipos de enlaces y los tipos de movimientos que puedes encontrar tú, de tensión, de flexión, en base a nuestro espectro infrarrojo. Por ejemplo, alcoholes desde los 4000 a 3000, de 3000 a 4000 centímetros a la menos 1 de frecuencia, o 2800 para algunos anillos aromáticos, algunos alcanos, o bien más exactamente a más de 2800 a 2500 para los alcanos, alquenos y alquinos. Hay algunos que están entrando ya a la zona dactilar, que son movimientos de flexión y de tensión para enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno. Los que se encuentran a los límites de la zona de frecuencia de grupos son los grupos cetos, que generalmente vas a encontrarlos en esa cantidad. Por ejemplo, en este caso hay algunos grupos que absorben en la región de la huella dactilar. Si la región de la huella dactilar es para identificar una molécula completa, va a haber algunos grupos que van a absorber en esta zona, y estos van a ser enlaces carbono-oxígeno-carbono o carbono-cloro, como los fluoruros del alcano, por ejemplo, que van a absorber en la zona dactilar. En este caso, el fluoruro del alcano, por ejemplo, puede absorber en una frecuencia de 800 centímetros a la menos 1, y no precisamente significa que sea un compuesto, sino vas a encontrar un simple pico que va a absorber antes de 800 centímetros a la menos 1,
y está diciendo que es un cloruro de alcano. O sea, aquí lo que tú debes de recordar es la región de estudio. Primero analiza la región de frecuencia de grupo, que te va a dar bandas delgadas o anchas de los grupos que están siendo analizados a través de la absorción de la energía de infrarrojo por diferentes tipos de absorción de frecuencias o los diferentes tipos de frecuencias, que hay de acuerdo a la molécula analizada, y aquí se van a encontrar siempre grupos. Necesitas revisar las tablas que ya vimos anteriormente para poder determinar en qué parte de tu espectro infrarrojo, en la zona de frecuencia de la huella estelar, se va a encontrar tu banda. ¿En qué frecuencia lo va a hacer?